Todas las cosas buenas que hemos tenido. Eh, la paz de Dios sea con ustedes, mis hermanas, hermanos, y vamos a tener una sesión más sobre la cristología. Hoy vamos a abordar sobre un tema que hasta el día de hoy sigue resultando controversial en algunas mentes, en algunas tendencias religiosas o no religiosas, que tiene que ver con el concepto de la cruz de Cristo. Y voy a iniciar con un texto en Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 23. El texto dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El tema de la cruz, el concepto y todo lo que está implicado en la acción, en el evento de Cristo muriendo en una cruz, es algo que resulta chocante, contradictorio y, como dice el apóstol Pablo, loco en algunas percepciones. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto ocurría porque el mundo griego siempre esperaría que los dioses fueran poderosos, grandes, majestuosos y que no tuvieran ninguna característica de debilidad. Pero cuando aparece la predicación de el Mesías hebreo, el Mesías cristiano, como es el modelo de Jesús, les resulta algo que no es lógico, que no es racional. Es muy tonto que la salvación pueda venir de alguien que se muestra débil, como lo es el hecho de que siendo Dios termine crucificado, y esto resultó entonces un obstáculo. Y también para los propios judíos resultó un obstáculo porque ellos también esperaban que el Mesías fuese una figura de un libertador, una figura de un poderoso profeta, la figura de alguien que los llevara a la liberación de manos de los romanos que en ese tiempo gobernaban. Los habían convertido en una colonia y les impusieron todas sus reglas. Este concepto de la cruz como locura o como algo absurdo, como un tropezadero, una piedra de tropiezo, no es solo del pasado, es también del presente. Actualmente, en el concepto del Islam, que tiene también ciertos rasgos de cristianismo, ve a Jesús no como alguien que realmente muere en la cruz. Tienen, le hacen un arreglo y dicen que en la última hora, en el último momento, Jesús fue sustituido, ya sea por Judas o por Simón Cireneo, y que Jesús reapareció en el lejano oriente, en la India, y allí vivió por muchos años hasta que finalmente murió. Pero es una manera de rechazar la idea de que Dios no podría haber salvado al mundo a través de un acto que parece tan cruel y tan absurdo. En el occidente también hay rechazo a este concepto en labios de filósofos como Nietzsche. Dicen que no puede haber
una alabanza, un reconocimiento de majestad divina a alguien que es tan frágil, a alguien que se deja crucificar en una cruz. Y recordarán ustedes que Nietzsche hablaba acerca del superhombre, el hombre que mostraría su grandeza, su poder moral, pero también su voluntad de dominio. ¿Y cómo es entonces que Jesús aparece en condiciones tan, que parecen tan derrotadas? Bueno, la cruz es una locura. Voy a acompañarme en la presentación del tema para hacer esto un poquito más también accesible para todos nosotros, viendo algunos de los pensamientos. La cruz de Cristo como un concepto de justicia, victoria y gracia. El tema de la cruz ocupa el centro mismo de la fe evangélica. Al evangelio le pueden quitar algunas cosas, algunas tradiciones, algunas formas conceptuales de religión y puede seguir siendo evangelio. Por ejemplo, si en lugar de iglesias solo nos reuniéramos en casas, no perdería su esencia el evangelio. Si cambiamos las modas de ropa y adoptáramos algún estilo antiguo y rechazáramos lo contemporáneo, creeríamos que en esencia puede seguir siendo evangelio. Si cambiáramos algunas costumbres, algunos hábitos religiosos, por ejemplo, que dijéramos, no se vale orar de pie, ni se vale orar sentado, solo de rodillas. Probablemente seguiría siendo evangelio. Pero si al evangelio le quitas la cruz de Cristo, pierde toda su esencia y se puede convertir solo en una religiosidad superficial que no trasciende ni el tiempo ni trasciende el espacio. Los cristianos confiamos en estar sostenidos en la persona del Cristo crucificado. Y esto de la cruz de Cristo no es un mito, no es como una leyenda, como tienen algunas prácticas religiosas que están basadas en una leyenda, en imaginaciones entre los antiguos pueblos de Latinoamérica, en la leyenda del Nahual, en la leyenda de eh, un semidios que se convierte en volcán. En México, en la Ciudad de México hay dos volcanes, en el sureste de la ciudad, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y el Popocatépetl es representado como que esto viene de un guerrero, azteca, que le matan a la esposa, a su enamorada, que es el Iztaccíhuatl, es la mujer dormida, pero tienen que ver como con explicaciones de lugares o eventos de la naturaleza convertidos en leyendas divinas y son mitos. El Evangelio no tiene el fondo de ser un mito, es algo histórico. Y esto histórico está demostrado en diferentes voces. Jesús existió. Está demostrado por judíos que no creyeron en él, como Flavio Josefo, o por escritores romanos que conocieron de el relato de Jesús, y está los datos o los hechos históricos de
el lugar donde él caminó y las cosas que hizo. Pero el Evangelio está sostenido sobre este postulado. Jesús es un ser histórico. La cruz fue vista como una locura. ¿Por qué fue visto como una locura? Bueno, el hecho de crucificar a personas fue introducido por los bárbaros. Los griegos les llamaron bárbaros a la gente que no era de sus pueblos, de su cultura. Alguien dice que porque cuando los griegos escuchaban hablar a esos extranjeros, les escuchaban como si solo estuvieran diciendo bar. Y entonces les llamaron los bárbaros. ¿Qué pasa cuando un anglosajón o un afroamericano escucha hablar a los latinos? Escucha hablar a mexicanos, guatemaltecos, hondureños, colombianos. No sé cuántas palabras entiende. Yo sé que muchos aprenden maldiciones y escuchan las maldiciones y luego las repiten. Para algunos pareciera ser hasta lo más fácil de aprender, pero les resulta incomprensible. Bueno, los bárbaros fueron los que introdujeron esta manera de castigar. En otras culturas había otra forma, como por ejemplo entre los persas había la forma de el empalado, era palos puntiagudos sobre los cuales ensartaban a sus víctimas. En otros es los ahorcados, los que cuelgan de los árboles, y aquí era la crucifixión. Es un método cruel porque se trata principalmente de eso, un método cruel que lo que busca es que la muerte no sea inmediata, que la muerte no sea instantánea, que dure a veces horas o días, pero es una forma de provocar el temor entre los que observan los eventos. Esta forma de asesinar, esta forma de castigar estaba reservada para los que habían cometido asesinato o robo a mano armada o los que se rebelaban contra la autoridad, contra Roma. No se aplicaba la crucifixión a los ciudadanos romanos porque les parecía que era algo vergonzoso. Están testimonios de Suetonio, un escritor romano, en donde lo repugna como algo vergonzoso. Y esto era algo que estaba establecido en el derecho romano, no se le crucificara. Recuerden que Pablo apeló al César porque él era ciudadano romano. Los habitantes de la ciudad de Tarso eran romanos, habían recibido la ciudadanía porque en algún momento ellos habían sido héroes al defender el imperio y habían recibido como un privilegio, como un reconocimiento, la ciudadanía. Y Pablo apela y evita la crucifixión. Por esto él es encarcelado y es llevado ante las autoridades romanas en la capital para que allí le juzguen. Y en el trasfondo judío, la crucifixión es valorada como una maldición, porque en Deuteronomio 21:33 dice que maldito el que fuese colgado en un madero, en un árbol, o en este caso lo asociaron con la crucifixión. Así que estamos hablando de una cruz, estamos hablando de un método de ejecución que era considerado como vergüenza, que era tomado como
castigo para personas indeseables y que tenía que ver con formas de torturar para provocar el pánico entre los observadores. Desde la perspectiva de Jesús, él sabe que va a morir pronto. Él sabe que no va a morir de anciano. Todos los evangelios señalan que desde el bautismo y en las tentaciones, Jesús asocia el sufrimiento personal porque él va a resistir las provocaciones del diablo y él va a elegir la obediencia a Dios. Él elegirá la obediencia a Dios. En lugar del aplauso, en lugar de la popularidad, él va a optar por ser obediente a Dios. En Marcos, todo el Evangelio de Marcos, hay un concepto muy interesante que los estudiosos han denominado el secreto mesiánico. El secreto mesiánico es que Jesús hace actos que lo demuestran, que lo evidencian como el Mesías, pero va a pedir que el secreto sea guardado, eh, que ese reconocimiento permanezca en oculto y permanecerá en oculto para las demás personas, porque él no quiere ser declarado Mesías por la popularidad de los milagros, de los eventos portentosos en la naturaleza. Él va a ser declarado el Hijo de Dios por su obediencia hasta la muerte en la cruz. Y si ustedes leen Marcos, todo el Evangelio, ¿cuándo se declara que es el Hijo de Dios? Cuando está en la cruz. El centurión romano dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente. ¿Cuándo es reconocido? No en el milagro de la alimentación a los 4.000 o a los 6.000, no en la sanación del paralítico, no en la sanación del endemoniado de Gadara, no es en ningún milagro, ni tampoco en el hecho de que logre escabullírselas a las gentes que tratan de atraparlo. Es cuando muere en la cruz. El secreto mesiánico se revela y se revela en este momento portentoso a los ojos de Dios, pero vulnerable a la comprensión humana. Jesús es el Mesías y él sabía que terminaría en una forma sacrificial. Ahora, ¿qué sentido tiene la cruz de Jesús? En la cruz de Jesús, en la cruz de Jesús, Jesús muere nuestra muerte. La muerte de Jesús no es una casualidad ni una meta de placer pervertido. No fue una equivocación ni tampoco una muestra de masoquismo de parte de Dios a quien le gustara torturar. Pedro declaró que el centro de la fe cristiana es el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo. Pero aquí, en este hecho, confluyen dos voluntades, la voluntad del Padre y la misma voluntad del Hijo. Quieren lo mismo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Dice Hechos capítulo 2, 22 al 24. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. A este hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado. Ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados.
Recuerden, lo entregan los judíos a los romanos y estos lo ejecutan. Pero lo que está diciendo es que en realidad Dios mismo lo dispuso, lo dispuso Dios. Pero también Dios lo resucitó, liberándole de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Así que podemos ver dos aspectos o desde dos perspectivas la muerte de Jesús en la cruz. En el nivel humano, Judas lo entregó a los sacerdotes, a su vez lo entregaron a Pilato, a su vez lo entregó a los soldados y finalmente los soldados lo crucificaron. Pero en el nivel divino es el Padre quien lo entrega. Y es Jesús quien se entrega a sí mismo para morir por nosotros. No es pasivo Jesús. Él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice Pedro, pero ya en la primera carta. En el drama bíblico, Barrabás, un criminal arrestado por robo, sedición y asesinato, a insistencia de la turba instigada por los sacerdotes, fue liberado por Pilato en la fiesta de la Pascua. Recuerden y observen que las mayorías no siempre tienen la razón. A veces las mayorías piden porque les parece que hay que culpar a alguien. Y culpar a alguien en este caso era culpar a Jesús, que parecía débil, que parecía vulnerable. El Hijo fue entregado en manos malvadas. El apóstol Pablo dice que es el Padre quien lo entrega, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios tomó la iniciativa de la salvación por amor. Es Él quien ha propiciado la solución a su propia ira, quien nos ha redimido de nuestra esclavitud. Y esto lo recuerda Juan cuando dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto es que Dios mismo nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Así que la cruz es vista como la mediación, como el instrumento por el cual Dios mismo nos reconcilia consigo. Porque el amor encuentra el camino de sobreponerse a todos los obstáculos, de reconciliarse con el amado a un precio muy alto, que es el precio de la muerte del Hijo. Y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Vemos que en la cruz confluyen la iniciativa del Padre, el poder del Padre, determina en su planeación salvar a la humanidad por medio del Hijo. Pero el Hijo tiene también la disposición. Nadie me la quita, yo la doy. Es un acto voluntario, es una disposición que Cristo hace al morir en la cruz. La muerte de Jesús es un sacrificio expiatorio donde Dios desvía de nosotros la ira sobre un inocente que fue condenado, que lleva sobre su ser la culpa de todos para justificar al ser humano.
Este es algo que es un precio de rescate. Dios mismo asume el rescate de los pecadores. Así que al contemplar la cruz, podemos decirnos a nosotros que lo hizo Él, su amor lo llevó allí, pero también al considerar que la muerte es propiciatoria, entendemos que son nuestras culpas lo que lleva a Jesús a la cruz. Y esto lo dice Pedro así. Ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, dice Pedro a los oyentes en el día del Pentecostés, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. No solamente lo mataron porque eran la turba que había clamado ante Pilato que muriera Jesús y liberara a Barrabás. Y entonces Pedro atribuye la muerte de Jesús al plan de Dios, pero a la maldad de los hombres también. ¿Por qué muere Jesús? Este pensamiento de un escritor de un poema, Winslow, dice, no fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. ¿Por qué muere Jesús? Porque el Padre lo da en su amor. Y un poema de Horacio Bonar que más bien lo plantea en términos de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene en la muerte de Jesús. Dice el poema, fui yo quien derramó la sangre, la sagrada sangre. Yo lo clavé en el madero, yo crucifiqué al Cristo de Dios, yo me uní a las burlas. De toda esa multitud vociferante, siento que yo soy uno de ellos, y en ese estruendo de groseras voces reconozco la mía propia. Porque Horace Bonar, aunque él escribe en el siglo XVIII, es como que él se transportara a ese momento de la crucifixión de Jesús y se descubriera entre las voces de la multitud diciéndole, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y dice el último verso del poema, alrededor de la cruz veo al tropel burlándose de los gemidos del sufriente, mas todavía parece ser mi propia voz, como si solo yo me burlase. Bonar se transpone, se traslada al tiempo de la crucifixión de Jesús y él dice, yo estaba allí. ¿Por qué es lo que hacemos los seres humanos cuando somos rebeldes, cuando somos pecadores a la voluntad de Dios? ¿Qué revela la cruz? ¿Qué revela la cruz? Para muchos, la idea de la cruz como una sustitución, la cruz como una propiciación, la cruz como el acto de redención de Dios para salvar a la humanidad, resulta chocante, como lo es para el Islam, como lo es para los filósofos. Nietzsche no es el único. Muchos desprecian el hecho de que Dios busque salvarnos a través de la cruz, pero si nosotros vemos la parte positiva, ¿qué representa la cruz para los que creemos? Los evangelios nos llevan a la idea de que se establece una nueva manera de relacionarnos con Dios, una nueva manera. Y es la manera de alcanzar intimidad con Dios. La cruz
es el medio de alcanzar intimidad con Dios, porque los evangelios cuentan que en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar en el lugar santísimo. Recuerden ustedes que en el templo, bueno, desde el tabernáculo, hay un lugar santo y un lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el príncipe de los sacerdotes, el jefe de los sacerdotes, y solo un día en el año, en el día del perdón, el Yom Kippur. Pero aun cuando entraba solo ese día después de purificaciones, debía atarse a la cintura unas campanillas para que si y atarse una cuerda al tobillo, amarrarse una cuerda para que si los demás sacerdotes dejaran de escuchar el tintineo de la campanilla, que el sumo sacerdote hubiese muerto porque hubiese profanado con su actuación el lugar sagrado, y Dios lo hubiese castigado haciéndole morir ahí, pues ellos por lo menos pudiesen sacar el cadáver jalando la cuerda. Así que si dejaba de sonar la campana, pues le jalaban a la cuerda. Pero ¿qué ocurre cuando Jesús muere? Que el em, lugar, perdón, el velo que cubría el lugar santísimo, la cortina que estaba dividiendo el lugar santo del santísimo, se rasgó. En el momento que Jesús muere, se rasga. ¿Y qué significó eso? Que dice Hebreos, que ahora nosotros podemos acercarnos al trono de gracia en plena confianza, porque Dios quitó lo que separaba, Dios quitó lo que bloqueaba nuestro acceso a Dios, y Dios establece una relación de gracia y ternura. Así que la cruz significa una nueva intimidad con Dios. Pero la cruz también manifiesta lo incapaz que somos los seres humanos de resolver nuestros problemas de fondo. El ser humano es muy capaz y tiene una gran inteligencia y ha tenido enormes inventos. Estos inventos de la tecnología, ¿cómo es posible, verdad, que podamos comunicarnos, vernos, que ustedes me estén escuchando si estoy a miles de kilómetros de distancia? Calculo que por lo menos unos 3.500 kilómetros, si no 4.000 kilómetros hasta donde ustedes viven. A veces no entendemos cómo funciona. Un amigo y su hijo, un amigo ya mayor, y su hijo compraron por primera vez un aparato de fax. Tenían un negocio, ellos fabricaban las mesadas para las cocinas, todas las superficies de mármol y otros materiales, eso es lo que ellos fabricaban y luego requerían hacer un dibujo y enviar un presupuesto. Y entonces, una vez se compraron, ¿verdad? Por primera vez cuando llegaron los faxes, las máquinas de fax, y tenían que enviar un presupuesto a un arquitecto. Entonces tenían la hoja, tenían la hoja y ya estaba todo el dibujo, y entonces pusieron la hoja en el aparato y el rodillo la empezó como a tragar, ¿verdad? Y a hacer rodar, y la hoja se fue perdiendo en la máquina. Y cuando iba como a la mitad, dice el adulto, le dice a su hijo, oye, pero no sacamos fotocopia. No sacamos fotocopia porque su idea era, la hoja se va a ir, ¿verdad? Va a volar, ¿verdad? Va a volar, ¿no?
No sé cuando ustedes enviaron un fax por primera vez, si estaban esperando ver que la hoja saliera así en la ventana y empezara a viajar y volara. ¿Verdad? Pero, ¿cómo es posible que ah, por medio de una señal que se va instantánea, ya sea de una fotografía o de video, como nos estamos viendo ahora, ¿cómo es posible que podamos tener este acceso inmediato, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos increíbles de ver tanto desarrollo, pero los verdaderos problemas del hombre, el hombre no los puede resolver. El problema moral, el problema del vacío del alma, el problema de la criminalidad, el problema verdadero de la necesidad de amor, el problema de cómo vivir con valores eternos, el problema de explicarnos qué hacemos sobre la tierra, el problema de crear una verdadera fraternidad entre todos los seres humanos. Nos hallamos constantemente al borde de una guerra por mentes narcisistas que quieren tener el dominio y quieren sacar provecho de los demás. El ser humano no puede solucionar los problemas más graves. La cruz demuestra eso, que el hombre no puede hacerlo solo. Es incapaz de resolver sus problemas porque es cautivo del poder del pecado. Por más que diga, ahora sí voy a ser un santo, no voy a mentir, ahora sí voy a ser un santo, no voy a violentar a nadie, ahora sí seré un santo y voy a ser justo con todo mundo, ahora sí voy a amar y servir siempre, 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 haré lo correcto. Jamás podemos hacerlo solos. Lo que fue un espectáculo público, cuando las autoridades de la época se agruparon frente a un hombre inocente y el sistema de justicia más renombrado de la historia, como es el derecho romano, ejecutó la sentencia, matar al inocente. Fue el fracaso. Fracasó Roma, fracasó Israel, fracasaron los griegos y fracasó la humanidad entera al crucificar a Jesús. Pero es el medio que Dios eligió para vencer a todos los poderes. Porque Pablo, como vimos en la sesión pasada, dice que a través de la cruz fueron despojadas las potestades y autoridades de toda su apariencia de dominio y de grandeza y fueron exhibidos en la cruz por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Fueron exhibidos los dioses falsos, los mismos poderes en el que hombres y mujeres se enorgullecen de poner su esperanza. Roma no es Dios. Grecia no es Dios. Israel no es Dios. Solo Dios es Dios. En tercer lugar, nos describe una característica extraña de Dios, la humildad. Dios siendo humilde, un Dios creador majestuoso siendo humilde. El relato de la pasión del Hijo expone todos los maltratos que sufrió ese que vino de la gloria de Dios. El que poseía la santidad y la justicia más elevada fue humillado en su cuerpo y en su espíritu. Se le avergonzó, se le torturó, se abandonó y se asesinó. Y el Hijo guardó silencio, no abrió su boca.
No protestó, ni se quejó, solo exclamó su dolor de soledad. Isaías, en el capítulo 53, cuenta, narra el dolor del siervo sufriente cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Algunas veces queremos decir yo no, pero en el poema de Horace Bonar es sí, yo estaba ahí también. Y Pablo establece, el que era de condición divina no consideró aferrarse a esa igualdad con Dios como algo para guardar celosamente, sino más bien se vació, se anonadó, se hizo nada y tomó condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, se presentó humano y fue obediente hasta la muerte y en la muerte vergonzosa de la cruz. Así que es una característica de Dios, la humildad. Tres verdades que revela la cruz de Cristo. Una de las verdades es que nuestros pecados son tremendamente horribles. La cruz revela la gravedad del pecado. Lo que entregó a Cristo en la cruz no fue la codicia de Judas, ni la envidia de los sacerdotes, ni la vacilación de Pilatos a lavarse las manos. Fue nuestra codicia, nuestra envidia, nuestra cobardía y muchos otros pecados. Y fue decisión de Cristo aceptar el castigo por nosotros para anular esos pecados. Es imposible enfrentar la cruz de Cristo con integridad y no sentir al mismo tiempo vergüenza por lo que somos, por la apatía, por el egoísmo y la complacencia que brotan en todas partes del mundo. No es posible mantener toda la fragilidad humana ante la cruz. Allí, frente a la cruz, reconocemos nuestro pecado, toda la gravedad del pecado. Y Cristo decidió cargarlas él mismo en la cruz. Solo cuando entendemos esto, desnudamos de nuestra autosuficiencia y autosatisfacción y estamos en condiciones de poner nuestra confianza en Jesucristo como el Salvador que necesitamos con toda urgencia. Una segunda verdad es que la cruz nos muestra la verdad del amor de Dios. Su amor es maravilloso, maravilloso, mucho más de lo que podemos comprender. Dios podría habernos abandonado a nuestra suerte. Podría, nos podría haber dejado como estábamos para que cosecháramos el fruto de nuestra injusticia, de nuestro pecado, porque es lo que merecíamos o merecemos. Pero Él no fue así, porque Él nos amaba y buscó mostrar el amor en Cristo. No siguió incluso hasta la desolada angustia de la cruz. Allí llevó nuestro pecado, culpa, juicio y muerte. Solo un corazón duro puede permanecer inconmovible ante un amor como este. Es más que amor, es gracia profunda que transforma. Hay una historia de un joven que acostumbraba a jugar cartas con su amigo en la China antigua, una actividad prohibida, y su amigo era un insistente jugador y jugaban cartas en un lugar supuestamente secreto hasta que los descubrieron y los llevaron a prisión. Los castigaron, les dieron sus latigazos y los llevaron a prisión.
Uno de ellos era hijo de un hombre rico que rápidamente, el mismo día, el padre fue a pagar la multa y fue liberado. Y le dice al muchacho, acá te espero. El muchacho pasó muchos días en prisión. Al fin, la madre reunió dinero y pagó la multa y fue liberado. Y el día que fue liberado, el amigo rico lo estaba esperando en la salida de la prisión y va a recibirlo y le dice, hey, ya tengo un mejor lugar, tengo un lugar más secreto para que vayamos a jugar. El muchacho dice, no, porque yo vi cuánto le costó a mi madre el que yo pudiera salir liberado. La madre pobre trabajaba en los cultivos de arroz que él podía ver desde la ventana de la prisión. La madre tardó muchos días trabajando extra para pagar esa multa. Así que, ¿qué ves en la cruz? ¿Qué ves al ver a Jesús crucificado? El precio que paga el Padre para redimirnos. Y es un acto que él hace solo por amor. No estaba obligado a hacerlo, pero su amor le constriñe para salvarnos. Y un tercer aspecto, una tercera verdad que vemos en la cruz es que la salvación provista por Cristo tiene que ser un acto gratuito. Cristo nos compró, o Dios nos compró, al elevado precio de su sangre. ¿Qué queda entonces para que paguemos nosotros? Nada. Todo está pagado. A veces nosotros que queremos vivir en un concepto legalista, decimos, no, pero yo tengo que pagar, algo tengo que pagar. Todo está pagado. La salvación está pagada. Cristo declaró estando en la cruz, es consumado. No podemos agregarle, Cristo es suficiente. Si yo le quiero agregar Cristo más la vida ascética, Cristo más millones de oraciones, Cristo más el diezmo, Cristo más mi peregrinación a tal lugar, Cristo más esto, aquello. No, la obediencia que nosotros hacemos es en gratitud a lo que Dios ha hecho. Mis oraciones son gratitud en la relación con el Padre. Mi ofrenda y mi diezmo es en gratitud de lo que Dios ha hecho. Mi participación en la oración o la observancia del día es glorificar por lo que Dios ha hecho. No tengo yo que agregarle nada al acto de Cristo en la cruz. La cruz de Cristo es nuestra salvación gratuita y es más poderosa que cualquier otra cosa y es el incentivo para llevar una vida de santidad. Pero esta vida nueva es lo que viene después. Primero tenemos que humillarnos al pie de la cruz, confesar que hemos pecado y que no merecemos otra cosa que el juicio, y luego darle gracias por habernos amado y haber muerto por nosotros. Recibir de Él un perdón completo y gratuito. Cristo murió nuestra muerte. Su muerte y nuestra muerte están vinculadas. Ese vínculo de la muerte de Cristo con nuestra muerte tiene que ver en el sentido de que Él soportó en su persona inocente el castigo que merecíamos por nuestros pecados. La Escritura declara que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo puede alguien tomar el lugar de otro? ¿Cómo puede tomar el lugar de otro? Es la muerte sustitutoria. Esto no es un hecho natural.
es un hecho penal, ¿verdad? La muerte misma no es un hecho natural, es una consecuencia penal, porque Dios originalmente, la que revela Génesis, es que Dios quería para el ser humano una vida diferente, pero el pecado introduce la muerte. Entonces todos somos responsables y culpables por el pecado. Si la muerte es el castigo que corresponde al pecado, y si Jesús no tenía ningún pecado propio en su naturaleza, en su carácter o en su conducta, ¿acaso no tendremos que decir que no tenía necesidad de morir? ¿Acaso no podría haber sido traspuesto así como Elías o como Eliseo, que no, ah, o en el caso de Elías, ¿verdad? Fue traspuesto para no ver muerte. El caso de, se me fue el otro hombre antediluviano, traspuesto para no ver la muerte. Cuando su cuerpo fue brillante, translúcido en la transfiguración de la montaña, ahí podría haber sido traspasado, pero eso solo fue una imagen de la resurrección. Dios podía haberlo trasladado para que no viera la muerte, como a Enoc, pero Dios lo llevó voluntariamente hasta la muerte. Y Cristo mismo fue voluntariamente hasta la muerte. Los evangelios lo narran. Nadie me quita la vida, yo la entrego, dice en Juan. Así que la cruz tenemos que verla a la luz de la santidad y la ira de Dios. La cruz refleja que la santidad de Dios no puede tolerar el pecado humano y Dios manifiesta su ira por ese pecado, por esa mancha, por esa vergüenza que es el pecado. Pero Dios mismo se encargará de purificar. Dios se encargará de purificar. ¿Qué pasa con el ser humano contemporáneo? El hombre actual no quiere un Dios quien manifiesta santidad e ira. Prefieren un Dios acomodaticio, diríamos en términos mexicanos, un cuate. Dios es como un cuate para nosotros, es a todo dar, es bien suave, bien amable, es acomodaticio y jamás se enoja. Pero ese no es la imagen completa de lo que es Dios. Dios en su majestad es santo, su carácter es santo. Esta imagen que hay en la actualidad en muchos es algo superficial y liviano. Dios es santo. Es necesario aferrarnos firmemente a la revelación del Dios bíblico para entender por qué la cruz, por su exigencia, ¿verdad? Por su exigencia. Un escritor, Dale, dice, no creemos que el pecado provoque la ira de Dios porque en buena medida el pecado no provoca nuestra ira. No nos cuestionamos a nosotros, no nos juzgamos a nosotros cuando cometemos falta, nos justificamos nosotros mismos. Es lo que pude hacer. Nuestra idea del pecado es como en el budismo, no hay pecado, únicamente existe lo que puedes hacer. Si no pudiste hacerlo de otra manera, pues no hay problema. Pero no es así en la justicia de Dios. Pedro dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo puedes llamar al, al juez Padre sin juzgarte a ti mismo? Así que condúcete con temor todo el tiempo de esta peregrinación en la vida humana.
Todas las doctrinas inadecuadas sobre la expiación se deben a conceptos inadecuados sobre Dios y el ser humano. Si bajamos a Dios a nuestro propio nivel, no vemos ninguna necesidad de salvación radical y menos de expiación. En cambio, cuando vislumbramos la grandeza de la gloria de Dios, la santidad de Dios y de su Espíritu, la santidad de Dios, su Espíritu nos convence de pecado y vamos con temor y temblor ante Dios, conscientes de que somos pecadores, merecedores de la ira. Solo entonces entendemos por qué la cruz. Y finalmente, el trasfondo esencial de la cruz, por tanto, es una comprensión equilibrada de lo grave que es el pecado y de la enorme majestad de Dios. Si reducimos cualquiera de estos aspectos, reducimos en la misma medida el lugar de la cruz. Si definimos el pecado solo como un desliz en lugar de rebelión, y si preferimos un Dios indulgente en lugar de un Dios indignado, es natural que la cruz parezca algo superfluo. Pero cuando entendemos la gravedad del pecado y la enorme refulgencia de la gloria de Dios en su carácter santo, entendemos el enorme valor de la muerte de Cristo en esa cruz. Nada parece más sencillo que el perdón. Si lo analizamos profundamente, nada es más misterioso ni más difícil. El pecado y la ira se interponen en el camino del perdón. Y Dios no solo tiene que respetarnos como seres responsables, también tiene que respetarse a sí mismo como el Dios santo que es Él. Al permitir que su Hijo muera en la cruz, Dios está declarando su santidad para decir, no puedo tolerar el pecado en el ser humano. Tiene que haber un acto radical que lo solucione. Y eso es que el Hijo muere en esa cruz por esta razón. Que Dios nos ayude a comprender esto. La forma en que Dios elige perdonar a los pecadores y reconciliarlos consigo mismo tiene que ser absolutamente consecuente con su propio carácter. No se trata solamente de que tiene que vencer y desarmar al diablo a fin de rescatar a los que tiene cautivos. Incluso no es solamente que tenga que satisfacer las exigencias de su propia ley, de su propio honor, de su propia justicia o orden moral, es que tiene que satisfacerse a sí mismo. Y es lo que Dios hace en la cruz. Cada una de estas explicaciones que vimos antes insiste con justicia en que por lo menos una expresión de sí mismo tiene que ser satisfecha, o su ley, su honor, su justicia, o su orden moral. El mérito de esta última formulación es que afirma que Dios tiene que satisfacerse a sí mismo en todos los aspectos de su ser, incluido su justicia, como su amor. Que Dios nos ayude a valorar siempre lo que Dios hace en la cruz, en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.